Muy bien. Hermanos, voy a pedir que por favor me acompañen a el libro de Romanos, capítulo 7, y voy a estar hablando de un tema, y el tema de esta serie se va a llamar ¿Cómo abandonar tu pecado? Y el título de esta predicación es ¿Por qué pecamos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué pecamos? Dice Romanos capítulo 7, versos del 15 al 24, Pablo escribe a los romanos y les empieza diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y dice, sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. A ver, yo hago una pregunta. ¿Por qué pecamos? Si me acompañan a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Muy bien, y el verso 10 también, por favor, de Primera de Juan 1:10. Dice Juan que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos y somos mentirosos. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pecamos? La primera razón por la que nosotros pecamos es porque estamos sujetos a un cuerpo que tiene la tendencia, la naturaleza, ¿a qué? A pecar. O sea, eso sería lo primero. Pablo, por eso lo leímos en Romanos, Pablo empieza diciendo, tengo un gran conflicto, pareciera como un trabalenguas, ¿verdad? Dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no hago, pues es lo que no quiero hacer, pero pues mis miembros dicen, o sea, en pocas palabras, Pablo dice, ¿qué es lo que sucede en mí? Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? A ver, entonces, número uno, ¿por qué pecamos? Porque está en nuestra naturaleza. Hay una tendencia a hacer lo malo, ¿sí? Ahora, no me voy a enfocar a eso, porque tal vez alguien va a decir, bueno, entonces quiere decir que si yo peco, pues está en mi naturaleza. No, quiero clarificar algo. Quiero que veamos algo muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y verso 9. ¿Qué dice el mismo apóstol Juan? Dice, el que practica el pecado es el diablo. A ver, entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él o en ella y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, a ver, voy a clarificar esto. Quiere decir que una persona que ha nacido de nuevo, que le ha dado su vida a Cristo, ¿peca? Sí, ¿por qué? Porque su naturaleza tiende a pecar, pero no practica el pecado. Es algo muy distinto. El tener el uso o el hábito de algo. Muy distinto, son dos cosas muy distintas. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo esto? Miren, yo me he encontrado con muchos cristianos, hermanos, aquí en la iglesia y en otros, a lo largo de mi vida y en mi vida misma,
que han nacido de nuevo, le han dado su vida a Cristo, pero que sin embargo tienen un pecado o un hábito en su vida y no lo pueden dejar. Dicen, les di mi vida a Cristo, me gozo, oro, leo pero hay un hábito en mí, hay un pecado en mí que no me deja. Es como una bestia que me domina, ¿verdad? Es una fuerza que me domina y no me deja. Y esto no tiene nada que ver con la gente que ha nacido de nuevo. O sea, esto no tiene nada que ver con decir, bueno, pero si nació de nuevo no debe de pecar, no tiene por qué tener hábitos. No, sí los tienen, sí los tienen. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. ¿Qué hacer, verdad, para poder nosotros ser libres de ese pecado? La Biblia nos habla, nos da los elementos para creer que podemos ser libres, o ustedes creen que cuando nosotros le dimos nuestra vida a Cristo, es normal que tengamos luchas y hábitos y que no los dejemos. ¿Es normal eso? Claro que no. Jesucristo vino, dice la Biblia, para darnos vida y vida en abundancia. La realidad es muy distinta. La realidad es muy diferente cuando hablamos con cristianos que son gente que ama a Dios, ama a Cristo, va a la iglesia, tienen una vida que tratan de ser lo mejor y de cumplir con Dios, pero sin embargo hay algo en su vida que no los deja. Es un hábito, es un pecado que está ahí. ¿Qué podemos decir? ¿No ha nacido de nuevo? No, sí ha nacido de nuevo. Pero entonces, ¿por qué peca? ¿Por qué hay esa área? Miren, yo me he encontrado con personas cristianas que han nacido de nuevo y que no pueden dejar la pornografía. Dicen, no, mira, hermano, trato de dejarlo, pero es una lucha. Ahora tal vez alguien diga, bueno, es que esos pecados son muy graves, hermano. Pero acordémonos que no hay pecados chicos y pecados grandes. ¿Verdad que no? Ahora, las consecuencias son distintas, eso sí. O sea, no es lo mismo una persona que roba y tiene el hábito a alguien que ve pornografía. Es pecado, pero las consecuencias son muy distintas. ¿Sí me explico? O sea, las consecuencias del que roba no van a ser igual que el que ve pornografía. Y el día de hoy yo quiero que hablemos de eso, a la luz de la Biblia. Vamos a ver algunos personajes en la palabra de Dios que fueron verdaderos hombres de Dios y que sin embargo pecaron. Y no solo pecaron, sino que abrazaban eso y decían, no puedo dejar eso. ¿Por qué no lo podían dejar? Yo creo que más de uno dice, ay hermano, qué bueno, yo quiero dejar eso. Miren, es tan malo en la mujer viciosa que se la pasa viendo novelas como el que está viendo pornografía, ¿eh? O sea, digo, para que entendamos que los pecados son pecados y que muchas veces somos muy dados a justificar y decir, bueno hermano, pero pues yo no hago eso, pero ¿qué tal mi tele? No la suelto, ¿verdad? Horas y horas viendo la mugre tele. Entonces es tan pecaminoso como estar robando o viendo cosas que no. Lo mismo. Ok, por favor acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Yo quiero, antes que nada, porque probablemente su mente, la mente de ustedes al leer, al verlo, van a decir, ya sé quién va a hablar. Bueno, quiero que pienses algo. ¿Quién de ustedes pensaría que un hombre tan intachable, un hombre que fue usado por Dios para matar a un gigante, un hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios, el dulce cantor de Israel, ¿quién de ustedes podría imaginarse que un hombre con estas características sería tan perverso de adulterar y de mandar matar a un hombre? ¿Quién lo pensaría? Nadie, ¿verdad que no? Ahora, pregunto, ¿quién de ustedes, o bueno, al entender esto, ¿a qué te lleva? El decir, oye, ¿cómo es posible que un hombre tan intachable como David haya hecho esto? ¿A qué te lleva a ti? ¿Sabes a qué me lleva a mí? A pensar que ninguno estamos exentos de pecar. A mí me lleva a una conclusión, que yo no puedo decir, a mí no me pasa nada. Digo, por si alguno de ustedes creía, ¿verdad? Porque luego hay cristianos que creen que son súper cristianos. Dicen, no, yo soy, a mí no me pasa nada, ¿de veras? Pues a mí sí me deja una lección, que si este hombre tan tremendo, tenía un corazón tan grande para Dios, hizo esas perversiones, yo también puedo hacerlas. Ahora, por el otro lado, ¿no te da esperanza esto? A mí sí. A mí me hace ver que aun cuando yo pueda caer o pueda ser una persona intachable delante de Dios y que caigo, ha provisto Dios para mí
la restauración. Eso es hermoso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bien, segunda de Samuel 11, 1 y 2 dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muy bien, vamos a ver un poquito más de cerca esta situación, en el caso de este rey, el dulce cantor de Israel. Bueno, díganme ustedes lo que ya tal vez han oído en otras predicaciones, en algún otro lugar, alguien lo ha dicho por ahí. Díganme ustedes cuál era el problema con David. ¿Qué pasaba con David? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre con un corazón para Dios cayera y se embruteciera? ¿Qué pasó? Bueno, fíjense que todos los casos que vamos a ver, todos los casos que les voy a mencionar, todos están cortados con la misma tijera. Todos. No hay excepción. Y esto nos lleva a ver que de la misma forma tú también puedes prevenir caer en un pecado. No importa el que sea, el pecado que sea. No voy a poner una etiqueta. ¿Sí? Porque si nos damos cuenta, hay tres cosas que podemos ver en esta escena. Número uno, vemos autocomplacencia. ¿Por qué? Porque David dijo, pues, aunque tengo que ir a la guerra, porque es el tiempo de primavera cuando todos los reyes salen, creo que me merezco un descanso. Creo que me merezco quedarme en el palacio, creo que me merezco quedarme a descansar y pues, que vaya Joab con todo el ejército. Número dos, que va muy ligado, tolerante. Y número tres, dicen en el radio, escuchaba que decían que era la madre de todos los pecados, ¿verdad? La ociosidad. Tres factores que nos llevan a pecar y a no abandonar nuestro pecado. Miren, si ustedes se dan cuenta, el rey David, ya lo dije, era un hombre que dice que David se queda en Jerusalén y cae la tarde y se levanta David de su cama y empieza a pasear por el terrado de la casa real. Estaba de ocioso, estaba de autocomplaciente. Y dice la Biblia en el siguiente versículo, en el verso 3, quiero que vean conmigo el verso 2, hay una palabrita muy pequeña que a veces como que no le damos mucho interés, pero que nos habla mucho acerca del pecado de David y del pecado de nosotros también. Ahí en el verso 2 hay una palabrita muy pequeña de 3 letras, formada de 3 letras, que es prácticamente la antesala del pecado de David. Vio. Ahora, el hecho de ver no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero el problema es que este vio significó vio. Me gustó. ¿Sí me explico? Miren, yo puedo ir como hombre, estoy hablando en cuestión de sexos, yo puedo ir como hombre, por ejemplo, a evangelizar o en la calle. Y una mujer puede venir despampanante y casi desnuda, ¿sí o no? Sí. Hay una gran diferencia entre que encontrarme a esa mujer de frente y verla. O sea, yo la vi, pero una cosa muy distinta es verla. ¿Sí me explico? El vio significó, me gusta, wow, qué curvas, ¿no? Vio, alimentó. ¿Sí te das cuenta? Y esto es para los hombres, ¿eh? Mira, yo entiendo que una primera mirada es inevitable. Aun cuando uno está navegando en el internet, es inevitable. De repente te llegan algún correo, ¿no? Y es normal que tu vida diga, ay, joder, ¿qué pasó? Fue inevitable, a menos de que estés discapacitado, ¿no? De tus ojos, no vas a ver nada. Eso es inevitable. Pero otra cosa es decir, a ver, la segunda y la tercera y la cuarta mirada llevan ya ahí una situación en la que tú estás siendo autocomplaciente y tolerante. Y eso es lo que sucede el día de hoy con la gente que tiene un pecado en su vida. Son autocomplacientes, tolerantes y muchas de las veces son ociosos en su vida espiritual. La verdad. Miren, hermanos, se los digo con conocimiento de causa. Porque lo he visto en mi vida y porque lo he visto en otros. En donde, no me quiero adelantar, pero en donde la gran mayoría de las veces cuando tú tratas con alguien sobre un problema, el que sea,
por lo regular yo siempre veo estas tres características. Son autocomplacientes. Ay, es que no lo puedo dejar. ¿No lo puedes dejar? Es que me falta fuerza de voluntad. Oye, ¿y por qué para otras cosas no te hace falta fuerza de voluntad? ¿Sí me explico? Son autocomplacientes. Me lo merezco. Merezco un descanso, ¿sí o no? Dicen. Merezco darme un gusto. No, tal vez no. Tal vez no lo mereces. Y el tercer factor es que siempre veo ociosidad en su vida espiritual. Siempre. Pregunto, a ver, bueno, ponte a buscar, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. ¿Sí? Siempre hay estos tres factores. Y no fue el único. Vamos a ver, acompáñenme. Salmo número 32, verso 8. Escuchen lo que Dios le dice al rey David. El Salmo 32 es un salmo de David que también escribió cuando él pecó con Betsabé. Y escuchen lo que Dios le dice a David. No es David diciéndoselo a sí mismo o diciéndolo a nosotros. Es Dios el que le dice. Verso 8, del 8 al 10. Dice, mira, te haré entender. Te enseñaré el camino que debes andar. Es Dios diciéndole a David. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero escuchen lo que Dios, la tremenda reprimenda que Dios le da. Dice, mira, voy a estar contigo, te voy a enseñar, mira, voy a darte de mi gracia, voy a enseñarte cómo debes andar, pero te voy a decir una cosa, por favor no seas como el caballo, como la mula, así lo dice Dios, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con un freno, ¿verdad? Porque si no, ¿qué? No se acercan, dice, no seas sin entendimiento, ¿sí o no lo dice ahí? Ahora, verso 10, muchos dolores habrá para el que peca. ¿Se dan cuenta? Pero el problema es que somos tan autocomplacientes y nos queremos tanto, ¿o no? Claro que sí. Y decimos, ay, es que, por ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un problema en la glucosa, ¿no? Y de repente veo y digo, ay, me merezco una rebanadita. Me la merezco. Ah, ándale, córrele. Y cuando te hagan estudios, ay, jole, oiga, señor, anda por el 300. ¿O no? ¿Eres complaciente? Ándale, ay, no hace nada mal. Voy a un poquito de esto. Autocomplaciente. Complácete. Bueno, yo no lo veo tan mal, no es un pecado. Tolerante. Eres muy tolerante, somos muy tolerantes y somos ociosos. Ok, continuemos por favor, porque tengo muchos ejemplos, bueno, algunos. Juan capítulo 12, verso 6. Y vamos a ver uno de los personajes, diría yo, de mayor renombre en la Biblia, al cual, pues yo creo que ninguno le queremos poner ese nombre a nuestros hijos. San Juan capítulo 12, verso 6. A ver, ¿de quién está hablando ese verso? Nada menos que del señor Judas Iscariote, ¿verdad? Ahora, en este verso tan pequeño, nos dice tanto de él. ¿Qué nos dice de él? Era ladrón, si quiere ver, con una excusa, ¿verdad? Decía, no, pues hay que darlo a los pueblos. No es cierto, lo quería para él, se lo quería clavar a él. Pero fíjense ustedes, díganme, Judas caminó con Jesús, ¿cierto o no? ¿Echó fuera demonios? Sí. ¿Sanó enfermos? Sí. Era un hombre que estaba cerca de Jesús, era uno de su grupo de los 12, era uno de los 12, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuál era el pequeño hábito? Porque ahora se dan cuenta que ahora ya dicen, por ejemplo, si alguien roba, dice, es cleptómano, es una enfermedad. El punto que sí quiero tratar es que dice que él era un ladrón. ¿Cuál era el hábito de él? Se echaba el dinerito, sacaba el dinerito, era el tesorero y sacaba el dinerito de ahí y decía, mira, esto para acá, 3 para ti, 4 para mí, 2 para ti, 2, 3 para mí. Ese era un problema de él. Ahora, yo les pregunto, ¿el problema de Judas fue algo que surgió en ese momento? No, ya lo traía sí o no. Sí, nunca pudo abandonarlo. Tanto así que su misma codicia lo llevó a incluso a vender al mismo maestro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, yo pregunto, ¿qué sucedía con Judas? Alguien dígame, estaba escrito que Judas Iscariote, 32 años,
4 hermanos. ¿Tenía que ser el que entregaba a Jesús? No. La Biblia nunca dice quién iba a ser el que lo iba a entregar. Nunca dice. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Judas no hubiera sido autocomplaciente, tolerante? ¿Qué hubiera pasado? A ver, acompáñenme a Mateo 26, 25. Creo que con esto se va a clarificar un poco más lo que estoy tratando de decirles. Mateo 26, 25. Quiero que al leer esta escritura entendamos el contexto. ¿En dónde estamos ahí plantados? Estamos en la última cena. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo entendamos. Mateo 26, 25. A ver, díganme, ¿qué pasó aquí? ¿El maestro le mintió? ¿Le habló de manera alegórica? Lo que le dijo fue, tú lo has dicho, fue una expresión, tú lo has dicho. ¿Sí? No, ¿verdad? A ver, si el maestro le estaba diciendo, sí, Judas, tú lo has dicho, sí, tú eres. Y si él no hubiera sido complaciente, si él no hubiera sido tolerante con su pecado, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo que pasa contigo y conmigo, lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor dice, tú eres? No. Bueno, sí, soy malo, pero bueno, regularmente soy muy hijo de Dios. ¿Qué sucede con nosotros? ¿No sucede lo mismo? Que cuando tenemos la oportunidad de admitir y reconocer, maestro, sí lo soy, perdóname, soy codicioso, trato de dejar esto en mi vida y no puedo, me gusta el dinero, me gusta quedarme con lo que no es mío. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si tú eres honesto con Dios? ¿Qué pasa? Díganme. La gran mayoría de las veces nos dejamos ir por las apariencias, por el qué dirán. Pero yo te aseguro que si en ese momento, en esa mesa, en ese lugar, rodeados de los 11, Judas le había dicho, maestro, yo tengo que confesarte algo. Soy un ladrón. ¿Jesús sabía que era un ladrón? Claro. ¿Jesús sabe cuál es el problema tuyo? Claro. ¿Cuál es el problema? Eres autocomplaciente. ¿Te gusta sustraer del dinerito de la bolsa y quedarte callado? ¿Te gusta tener tu pequeño pecado, tu pequeñito pecado sucio ahí y guardarlo aquí en la bolsa y decir, ¿verdad? No estoy bien, no es cierto. Qué triste cuando yo leo esto, digo, qué triste que en el último momento todavía el maestro le da una oportunidad a Judas, le dice, ¿verdad? Cuando uno de ustedes me va a entregar. Y Judas le dice, ¿seré yo, maestro? Sí, tú lo has dicho. Era el momento perfecto, era la oportunidad de oro como para poder decirle, si no lo quería exponer ahí en la mesa, oye, maestro, ¿puedo hablar contigo a solas? ¿Puedo platicar 5 minutos contigo? Decirle, maestro, ya no aguanto, ya no puedo. Sin embargo, ¿cuándo lo hizo Judas? Nunca. Ni aún en el último momento, sentado en la mesa con el maestro, reconoció que él era el que le iba a entregar. ¡Qué tremendo! ¿Sabes que así sucede? ¿Cuánta gente cristiana mueren y en el lecho del dolor es cuando dicen, ay, Señor, hermano, perdóname porque... Dices, oye, ¿por qué no lo hiciste hace años? ¿Por qué no fuiste sincero con Dios? ¿Por qué no admitiste, si no puedo, mi vida está de cabeza, no soy libre, quiero ser libre? ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el pecado nos engaña, nos ciega. ¿Sí o no? Sí, claro, el pecado te dice, no, mira, mientras tú, decía un hermano, comentaba él, un pastor, decía, mira, la gran mayoría de la gente en la iglesia se comportan aparentemente muy bien porque tienen su pecado bajo control. O sea, aquí, mira, aquí lo tengo, yo lo controlo, ¿verdad? Como un chuchito, como un perrito, pues, le jalo la correa. Y si el problema, ¿sabes cuál es? Cuando ese pecado sale de control, olvídalo, ya no saben qué hacer. Y él decía esto, créanmelo, cuando yo lo estaba leyendo dije, Dios mío, es cierto, porque yo lo he visto como pastor. Dije, sí es cierto. Y decía, y la gente, cuando viene, muchas veces lo único que quiere es resolver ese asunto, pero quiere seguir viviendo su vida igual. Y no se trata de eso. Ahora, vamos a continuar, ¿qué les parece? Vamos a ver a una mujer en la Biblia, Génesis 3, que también esta mujer fue autocomplaciente, tolerante, y no digamos ociosa, era ociosísima, porque
pues yo realmente no había cocina. No, ni eso había. Ni planchar, porque ni ropa usaban, ni irse con la vecina. No, ni suegra tenía. No. Génesis 3, del 6 en adelante, ustedes ya saben la historia. Muy bien, dice Génesis 3, 6. Entonces dice, cuando la mujer, ¿qué? Ay, otra vez. Ese ver tiene tanto que ver, ¿verdad? Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dijo que comiera y bueno, ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Creo que no necesito ahondar en esto. ¿Qué sucede con esta mujer? Exactamente lo mismo. Lo mismito. Ella dice que vio, pero no nada más lo vio. El simple hecho de que dice la Biblia, vio, implicaba, se le quedó viendo, le gustó, le sedujo, ¿verdad? Porque déjame decirles algo, la seducción viene cuando tú te das el permiso de ver más allá de la primera vez. Porque si tú la primera vez que ves cortas, dices, ay, ya vi, ay, vámonos, no pasa nada. El problema es cuando tú ves y dices, bueno, lo vuelves a pensar, y bueno, pues no está tan mal. Bueno, viéndolo mal, pues de verdad que no está nada mal, ¿Sí me explico? Y eso da lugar a que entonces digas, pues date un gusto, ¿verdad? Te lo mereces, eres autocomplaciente. Somos autocomplacientes, tolerantes, porque tal vez si tú vieras que alguien hace eso, le dirías, no lo hagas, pero cuando te toca a ti, bueno, ¿qué tiene? No va a pasar nada, ¿no? Una vez, dicen unos, ¿verdad? Una no es ninguna, ¿verdad? Y dos es una, entonces imagínense, es exactamente lo mismo. La historia ya la conocen, ¿verdad? De lo que sucedió. Aquí estamos, mírenos, sufriendo las consecuencias. Pero vayamos también, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 en adelante. Aquí el Señor Jesús tiene que hablarle a una de las varias iglesias. Y en este caso le toca a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y vean ustedes lo que el Señor le tiene que decir a este pastor, o sea, al ángel, al mensajero, es al pastor. Lo voy a leer, si me acompañan en el verso 18, Apocalipsis 2, 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y escuchen la misericordia de Dios, verso 21. Y le he dado tiempo para que, ¿qué? ¿Pero qué? No quiere, no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál era el problema con la iglesia de Tiatira? ¿Cuál era el problema con el pastor de la iglesia de Tiatira? Era tolerante. ¿Con quién? Con esta perversa mujer llamada Jezabel. ¿Saben quién? ¿A qué está haciendo alusión, verdad? A la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue Jezabel del Antiguo Testamento? Díganmelo, yo prediqué de eso. Era perversísima. A Israel lo incitaba a fornicar, lo llevaba a idolatrar a Baal. Nada menos fue la que hizo correr a Elías, ¿verdad? Una mujer perversísima. Y dice la Biblia, a este pastor, le dice, mira, tengo unas cosas contra ti. La primera, eres muy tolerante con esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Se dan cuenta cómo ya desde este tiempo ya había los famosos profetas? ¿Verdad? Los disque profetas, ¿verdad? Que esta mujer loca, o como una que les llueve, que les sale oro, ¿verdad? Bueno. Pues aquí está. Él dice, mira, eres tolerante, no le dices nada. ¿Te fijas? Cuando tú eres tolerante,
Cuando tú eres tolerante, sucede esto. Te haces de la vista gorda. No veo nada. Dice, no, tú eres tolerante con esa mujer Jezabel. Y no nada más eso, sigue la sentencia. Verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. ¿Cuál era el problema con Teatira? Un pastor tolerante. En lugar de encarar a Jezabel, decirle, discúlpeme usted, señora profetisa, ¿verdad? Pero aquí, en esta iglesia, yo no voy a permitir que usted arrastre a los demás a adorar ídolos y a comer cosas prohibidas. Se me va. Sin embargo, no fue así. Fue tolerante. El día de hoy hay uno de los grandes problemas en la iglesia, es la tolerancia. Yo les puedo asegurar, así se los puedo asegurar, que si cada iglesia, ya no digamos en el país, aquí en el estado, no fuera tolerante, otra cosa sería. Escuché el caso de un pastor que escribió una carta a uno de los, un hombre muy grande que se llama David Wilkerson. Le mandó una carta y le dijo, pastor, Dios me ha confrontado, tengo una iglesia muy grande, pero Dios me ha hablado y me ha dicho que debo de ser cero tolerante. Pero tengo miedo, porque pues como es tan grande la iglesia, pues de la iglesia yo recibo un sueldo muy bueno. Dice, es más, de ahí tengo una, ¿cómo se llama? Pertenezco a un club de golf, una membresía. Y dice, bueno, pues yo la verdad no, o sea, el yo empezar a predicar en contra del pecado, pues va a llevar consecuencias muy graves. Entonces este hermano le escribió y le dijo, mira, haz lo que quieras. El día de mañana tú vas a dar cuentas ante Dios. Entonces saben que esto es verídico, es verídico. Dice que entonces fue tan fuerte la convicción del Espíritu Santo que él empezó a predicar. Fuerte, fuerte. Le volví a escribir y le dijo, pastor, empecé a predicar palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Me quedé con 200 personas. Ya no tengo la membresía, me tuve que cambiar a otra casa y mi sueldo ha disminuido como usted no tiene idea, pero dice, pero créame, duermo tranquilo de noche. ¿Cierto, verdad? Y eso es lo que sucede con Teatira. El pastor de Teatira era muy tolerante. ¿Y saben que la Biblia no es tolerante? La Biblia no es tolerante. Dios no es tolerante. Ay, sí, hijo mío, lo que tú quieras, ay, pobre de ti. No. Dios es bien directo. ¿Sí? El día de hoy, pues ya en las escuelas les enseñan a nuestros hijos la tolerancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Le dicen, no, tú debes de ser tolerante con personas de otro sexo o incluso con personas que no piensan como tú, ¿verdad? O sea, para ser más claro, si un niño tiene tendencia homosexual, pues debes de ser tolerante. Si un niño es budista, pues debes de ser tolerante. O sea, tolerar es amar, respetar y quererlo como es. Ahora yo pregunto, ¿será que eso dice Dios? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Pues este pastor dice que sí, pero Dios no. Dios nos ama, sí, pero odia nuestro pecado. Lo odia. No lo puede ni ver. Por eso él dijo, sed santos, como yo soy santo. Voy a llegar a eso después. Está un poquito largo este tema. Muy bien, acompáñenme por favor a otra escritura. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Ezequiel 16, 49. Y de hecho, les voy a decir una cosa, El ser tolerante como iglesia nos hace adaptarnos al sistema y querer quedar bien. Porque, por ejemplo, aquí en México todavía no sucede, pero hay países como por ejemplo Noruega, Suecia, los países escandinavos que les llaman, Holanda, en donde el día de hoy una iglesia, si un pastor se para en la plataforma, el día de hoy, o sea, hoy, siglo XXI,
se para en la plataforma y dice que ser homosexual es pecado, puede ser llevado a la cárcel, porque él está siendo intolerante. ¿Sí? Es cierto eso, es cierto. Ustedes véanlo. ¿Verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué sucede? Pues ya hasta iglesias para homosexuales hay, ¿no? Bueno, pues que llegue Mauricio y Ricardo agarrados de la mano. Bueno, pues déjalos, ¿verdad? Ellos también son hijos de Dios. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Por eso digo, ¿el evangelio es tolerante? No, es muy radical. Por ejemplo, el PSD, ¿han oído el PSD que está diciendo el Partido Socialdemócrata? Ellos dicen, no, derechos para todos, ¿verdad? Homosexuales, lesbianas, todos cabemos en el mismo lugar. Incluso hasta hubo una diferencia entre un candidato del Partido Verde y uno del PSD, porque el del Partido Verde dijo, no hay que ser tolerantes con los homosexuales, esos hay que quitarlos. Y el otro, que es del PSD, que es homosexual, y fue a la Comisión de Derechos Humanos y fue al Instituto no me acuerdo cómo se llama, y ya le hicieron que pedir una disculpa. Ya dijo, bueno, pues perdón, pero para allá vamos, ¿eh? Si ustedes creen que esto está así como muy tranquilo, espérense un par de años y van a ver cómo este país se vuelve tolerante. Ahora yo pregunto, ¿y la iglesia se debe hacer tolerante porque la sociedad es tolerante? Claro que no. Oiga, hermano, pero eso nos puede llevar a la cárcel. Y, bueno, al menos yo como pastor, a las pruebas me remito. Si el día de mañana, ¿verdad? Y estamos vivos y yo predico contra el pecado y me llevan a la cárcel, que me lleven. No me importa. Seguiré diciendo que el pecado es pecado. No me interesa. Es la verdad. ¿O no? Claro, no podemos ser tolerantes. No podemos, no debemos. A menos yo no soy tolerante porque la Biblia dice, no puedo ser tolerante. ¿Sí? Y ya sería cuestión de ahondar mucho más. Bueno, Ezequiel 16:49. Comúnmente hemos pensado que el pecado de Sodoma y de Gomorra fue la homosexualidad, ¿verdad? O sea, creemos que la razón por la que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra fue por la homosexualidad, y es cierto. Pero yo les voy a decir una cosa, el verdadero pecado de Sodoma, aquí está, y no fue la homosexualidad. La homosexualidad fue el resultado de esto que vamos a leer. Y van a darse cuenta cómo la Biblia tiene razón de lo que estoy diciendo. Ser tolerante, autocomplaciente y ocioso te lleva a seguir pecando y no abandonarlo. ¿Qué dice ahí Ezequiel 16:49? Dice, he aquí, esta fue la maldad, Reina Valera, estoy leyendo yo, ¿verdad? De tu hermana, soberbia, saciedad de pan. ¿De qué habla la saciedad de pan? Gula, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos. Y dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucedió con estas ciudades? Que eran ciudades soberbias. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, dice la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le dice el Señor? Pobrecito de ti, no eres más que un pobre miserable desnudo, no tienes nada. ¿Sí o no? Yo te recomiendo que pongas colirio en los ojos para que veas y te vistas con vestiduras blancas. ¿Cuál fue el problema de Sodoma? Fue demasiado tolerante, glotón, o glotona, o glotones, ociosos, ¿o no? Eso es. Ese es el problema. ¿Sí? El problema de nosotros es que muchas veces somos autocomplacientes, somos tan tolerantes y somos tan ociosos. Todo esto se desencadena. Acompáñenme por favor al libro de Jueces. Esta es la historia de un hombre de Dios, como muchos. Alguien que nació de manera sobrenatural porque su madre era estéril. Su nombre en sí llevaba ya pues lo que iba a ser. Sansón, sol, rayos de sol. Hombre tremendo, ¿no?
El mismísimo Cristo se aparece a sus padres y les da la buena nueva, van a tener un hijo. Esto es lo que tienen que hacer con él. Y díganme ustedes, ¿qué pasa? ¿No fue tolerante Sansón con él? ¿No fue autocomplaciente? Claro que sí. Miren, vamos a leer Jueces 16, del 4 al 20. Bueno, voy a parafrasearlo. Ustedes ya saben la historia. Saben que el nombre de Dalila en sí mismo tiene algo muy interesante. ¿Saben qué significa Dalila? Alguien que te hace débil, que te languidece, que te oprime, que te agota, que te empobrece. Díganme ustedes, ¿no es así el pecado? El pecado te languidece, te afloja, te hace ser débil, te abate, te empobrece. Fíjense qué interesante, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo Dalila con Sansón? ¿Verdad? De ser un gran hombre de Dios, que venía el Espíritu de Dios sobre de él y destruía y hacía unas cosas tremendas, no quedó nada. Y miren ustedes, aquí en el verso, ya conocen la historia, pero en el verso 15, después de tanto estar hablando con él, ella le dice, ¿cómo pues dices tú, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Verso 18. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos y les dijo, vengan, esta vez, ahora sí, ¿qué hizo? Me ha descubierto todo su corazón. Vinieron los principales, trajeron el dinero en la mano, hizo que se durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre, le rapó, y su fuerza se apartó de él. Verso 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que se despertó de su sueño dijo, saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliera en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. ¿Te das cuenta cómo va por etapas? El pecado quiere tu corazón. ¿Sí? Quiero tu corazón. Entrégamelo. Cuando tú se lo entregas, olvídalo. Dice Santiago que una vez que nuestras concupiscencias ceden, ¿qué pasa? ¿Verdad? Adiós. Ahora, qué interesante. Le sacaron los ojos. ¿Te fijas que el pecado hace lo mismo? Miren, he conocido casos de personas que conocí el caso de un pastor. Increíble, increíble el pastor. Un maestro de la palabra. Y como decía al principio, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que un hombre así? Pues una iglesia muy próspera. Y sin embargo un día se descubre que este pastor había estado saliendo con una joven de la iglesia. La embarazó. ¿Y saben qué es lo más increíble? Para mí, porque yo lo llegué a ver en varias conferencias aquí en la ciudad y llegué a ir a su iglesia y todo. Lo increíble es que él con hijos ya grandes, dijo, no, pues me voy de la iglesia porque ella y yo hemos decidido hacer vida juntos. Entonces, ¿qué? No, a ver, no, esto no es posible, esto me lo está diciendo, pues no sé, el que nunca va a la iglesia, ¿no? O sea, no puede ser posible que este hombre, y ¿saben qué es lo peor? Que él estaba en toda la voluntad
De decir, no, yo hago mi vida con ella, dejo la iglesia y no tengo ningún problema. Así es como el pecado ciega. ¿Sabes que hay hombres que teniendo una familia bien hecha, bien construida, teniendo todo, aparentemente pues, pero vamos, teniendo toda una familia y todo, no, chaval, oye, dejó todo. ¿Por qué pasa eso? Bien fácil, porque el pecado te ciega. Pregúntale tú a una pareja que está pecando. Tú le dices, y no hay razonamiento. No, y nos vamos a casar y nos amamos. Todo el mundo puede ver que es un fracaso, que eso es un error, menos ellos, ¿sí o no? Increíble. Dices, oye, pero mira, tienes hijas, tienes tus hijos, tienes tu trabajo. No me importa perderlo todo. Sansón, ¿no? ¿De veras? Ahí está Sansón. Imagínate el cuadro, rapado, pelón, sin ojos. Ay, qué triste, ¿verdad? Pues así es el pecado. Por eso nosotros debemos de entender la lección. No debes de ser autocomplaciente. No seas tolerante. No estés ocioso, ¿verdad? Yo por eso le decía mucho a alguien aquí, ¿verdad? No te pidas permiso. O sea, no seas autocomplaciente. ¿Sí? Ok. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Termino con esto. La semana que entra voy a continuar. Porque no termina esto. La semana que entra voy a hablar de las condiciones básicas para poder abandonar tu pecado. O sea, ya vimos qué es lo que nos lleva, ¿verdad? Creo que ya hoy se van a ir a su casa pensando y espero que no sean autocomplacientes, ni tolerantes, ni estén de ociosos. Y la semana que entra vamos a empezar a ver cuáles son las condiciones básicas para poder abandonar mi pecado. ¿Estamos de acuerdo? Para que se vengan. Vamos a orar. Ahí en tu lugar acompáñame. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos siempre lo que necesitamos. Aunque no nos gusta, Señor. Nuestra carne no le gusta leer, oír, escuchar de casos en donde tú has sido bien tajante. Pero Padre, nos has dejado estos ejemplos y muchos otros para que sea como un espejo. Decía el apóstol Pablo, mire el que está firme, que no caiga. Y yo estoy seguro, Señor, que si nosotros no somos autocomplacientes, ni tolerantes, ni ociosos, como dice el apóstol Pedro, sé que vamos a poder vivir una vida como tú quieres. Te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, danos sabiduría. Muéstranos cuando estamos siendo muy complacientes, cuando nos estamos tolerando, cuando estamos de ociosos, como el rey David en su terraza, sin hacer nada. Ayúdanos a poder dedicar el tiempo que tengamos a la lectura, a los libros, a la oración, a hacer cosas que edifiquen, convivir con la familia, hacer otras cosas, Padre, pero no dar lugar a que el pecado se enseñoree de nosotros. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.